No fue una nota escondida, ni un perfume extraño en su ropa, ni un recibo sospechoso. Fue un puto mensaje de voz. Pero no uno que yo escuchara, sino uno que yo recibí. Por error. Era jueves, las 8:15 de la mañana. A esa hora normalmente estoy en el coche, camino del curro, maldiciendo a la M30. Ese día iba tarde, y mientras esperaba a que terminara el puto semáforo en rojo de la calle Alcalá, vibra el móvil. Mensaje de audio. De Clara. Doy al play sin pensar, esperando algo como oye, compra pan o no te olvides de recoger el pedido del súper. Pero no. Lo primero que escucho es su risa. No esa risa educada que le sale cuando habla con mis padres. La otra. La que yo conocía muy bien. La que siempre venía justo antes de desnudarla. Luego, su voz, bajita, casi susurrando, no sé cómo aguantaste anoche sin volver a tocarme, estaba empapada pensando en ti toda la mañana. Silencio. Me quedé tieso. El audio se paró, y el coche de atrás pitó porque el semáforo se había puesto en verde. Yo seguía con el móvil en la mano, inmóvil, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Había 3 posibilidades. 1. El mensaje no era para mí. 2. Era para mí, pero ella había jugado con mi cabeza de una forma que jamás esperaría. 3. No era para mí, y sí, Clara estaba follándose a otro. Y lo peor no era el contenido. Era el tono. La forma en que lo dijo. Natural. Cómoda. Como si llevase meses mandando ese tipo de mensajes a ese tipo de persona. No me fui al trabajo. Aparqué en un lateral, bajé del coche y caminé sin rumbo durante casi 1 hora. Me costaba respirar. El estómago lo tenía encogido como si me hubiera tragado una piedra. Me senté en una terraza cualquiera y pedí un café que no me bebí. Y entonces empecé a recordar. No las señales. No esas que se supone que uno ve cuando alguien está siendo infiel. Yo pensaba que eso le pasaba a los tontos, a los que no prestan atención. A los que tienen matrimonios fríos y mecánicos. No a mí. Clara y yo éramos, joder, éramos reales. Éramos de los que aún se reían de chorradas, de los que discutían fuerte pero follaban más fuerte. ¿Cuándo fue que eso se acabó? ¿Y por qué yo no me di cuenta? El resto del día fue una película. No se lo conté a nadie. Ni a mi hermano, ni a Juan, que es como mi segunda sombra. Llegué a casa esa noche con la cabeza hecha un bucle, y ella estaba como siempre. Cena medio hecha, el portátil abierto con algún Excel de sus clases, y la tele de fondo. Me saludó con un beso distraído y me preguntó si me había pasado algo, porque me notaba raro. Tuve que contenerme para no gritarle en la cara, ¿quién coño es? Le mentí. Le dije que tenía un dolor de cabeza horrible. Ella me creyó. O fingió creerme. Cenamos en silencio. Cada vez que me miraba, yo volvía a escuchar su maldito audio en mi cabeza, como una puñalada repetida. Esa noche no dormí. Me acosté con ella, como siempre, pero me giré hacia el otro lado. Odiaba su respiración tranquila. Odiaba el modo en que se acurrucaba sin saber que yo estaba ardiendo por dentro. No sabía si me daban más asco sus mentiras o mi propia cobardía por no decir nada. A las 5 de la mañana, mientras ella dormía, me levanté y volví a escuchar el audio. 1, 2, 5 veces. La borré. Pero antes, me la envié a mí mismo desde su WhatsApp. No iba a olvidar esa voz, pero necesitaba la prueba. A la mañana siguiente, fingí que todo estaba bien. Café, tostadas, beso rápido. La rutina. Pero por dentro, yo ya no era el mismo. Algo se me había roto. No sé cómo explicarlo, pero es como si se te saliera un tornillo del alma.
Empiezas a verlo todo desde otro ángulo. El amor, la confianza, la rutina, todo es cartón mojado. Pasé ese día intentando no mirar el móvil, no leer entre líneas cada vez que me escribía. Me mandó un meme. Una gilipollez sobre profesores. Le respondí con una risa falsa. Ella lo notó. Me escribió, ¿estás bien? Te noto apagado. Le dije que sí, que todo bien. Mentí otra vez. Esa noche, hice algo que nunca había hecho. Esperé a que se durmiera, me levanté y fui al baño con su móvil. Le miré el WhatsApp. Nada raro. Telegram. Vacío. Messenger, limpio. Emails, incluso, ni uno sospechoso. Tenía todo tan limpio que eso ya era, en sí mismo, una señal. Ella sabía ocultar bien las cosas. Pero cometió un error. En la galería del móvil había una carpeta oculta. Me metí. Fotos de ropa interior. Selfies en el espejo, algunos con poses que no eran para mí. Algunos con cara de que alguien estaba detrás del móvil. No eran muchos, pero eran suficientes. Y uno en particular, uno me destruyó. Una foto de su cuello con una mordida fresca. Tomada desde arriba, como si fuera parte de un juego. Esa noche no dormí tampoco. Ni la siguiente. Empecé a notar algo dentro de mí que no me gustaba. Frío. Precisión. No tristeza, no rabia. Cálculo. No le iba a gritar. No le iba a rogar. No iba a llorar delante de ella. Me iba a preparar. Porque esa mujer a la que le di mi vida, mi lealtad, mis domingos, mis días malos, mis noches de mierda y mis sueños tontos, había decidido jugar conmigo. Y lo peor de todo, lo había hecho sonriendo. La noche que descubrí las fotos fue la primera vez en mi vida que sentí que podía hacer daño de verdad. No a ella, sino a la mentira en la que me había metido. Me quedé sentado en el sofá, con el móvil entre las manos, el corazón latiéndome despacio pero fuerte, como si cada latido fuera un aviso. Pensé en despertarla y tirarle las fotos a la cara, gritarle todo lo que llevaba tragando en silencio, pero sabía que eso sería inútil. Ella mentiría, me haría dudar, acabaría llorando, y al final terminaríamos abrazados mientras ella susurraba cualquier mierda sobre estar confundida o sobre haber cometido un error. No, no iba a darle esa salida fácil. Necesitaba entenderlo todo primero, con calma, como si se tratara de un trabajo que debía hacerse bien, sin dejar huecos. A la mañana siguiente me levanté antes que ella. Preparé café, le dejé el suyo en la encimera y salí de casa sin decir mucho, solo un hasta luego que me salió mecánico. Mientras conducía al trabajo, repasaba cada detalle de los últimos meses como si rebobinara una película. Había huecos en su horario que antes no me parecían importantes, ahora eran como agujeros en una tela que se deshilacha. Los martes salía del instituto más tarde, decía que tenía reuniones de coordinación. Los jueves, gimnasio. Los sábados por la mañana, pilates con las compañeras. Yo había creído cada palabra porque siempre había confiado en ella, porque nunca me dio motivos reales para dudar. Pero ahora, con esas fotos y ese audio, todo encajaba de una forma desagradable y perfecta. No sabía quién era él, pero sí sabía que existía. Y eso era suficiente para que no pudiera concentrarme en nada. Ese día en el trabajo no hice absolutamente nada útil. Tenía una reunión con un cliente que cancelé inventándome una excusa ridícula sobre una avería. Cerré el ordenador y me pasé horas mirando al vacío. Al final decidí que si quería saber la verdad, tenía que actuar como si nada pasara. Si ella notaba que yo sospechaba, se cubriría aún mejor. Así que fingí. Esa misma tarde, cuando volví a casa, la saludé con un beso y hasta le pregunté por su día con una sonrisa forzada.
Ella respondió tranquila, me habló del instituto, de un alumno insoportable, de las notas, de un compañero nuevo. Ahí se me encendió una alarma. Dijo su nombre con naturalidad, como quien menciona a cualquiera. El nuevo profesor de historia es un poco pesado, no para de pedirme cosas porque aún no se aclara con el sistema. Su nombre era Hugo. Durante los siguientes días empecé a observar sin que se notara. No era tan difícil, solo tenía que prestar atención. Noté que cada vez que hablaba por WhatsApp y sonreía sin razón, lo hacía con el móvil ligeramente inclinado, como si quisiera que yo no viera la pantalla. Los días que decía tener pilates volvía más tarde y con ese mismo olor que no era perfume sino mezcla de sudor, piel y algo más. No era imaginación. Lo sabía. Un viernes, aprovechando que salía antes del trabajo, pasé por el gimnasio donde decía entrenar. Pregunté por ella fingiendo que era su marido que había olvidado las llaves. La recepcionista, una chica joven con coleta, me dijo sin dudar, Clara no viene desde hace casi un mes, creo que se cambió de centro o algo así. Me dio las gracias y salí sin contestar. En ese momento sentí algo parecido a la calma. Ya no tenía dudas. Solo faltaba saber dónde se veían y desde cuándo. Empecé a revisar su coche. No me enorgullece, pero lo hice. En la guantera encontré un recibo de una gasolinera en San Sebastián de los Reyes, un sitio donde no teníamos ninguna razón para ir. Revisé los kilómetros del coche, y vi que cada jueves hacía un recorrido similar, unos 30 kilómetros más de lo habitual. No me hizo falta ser detective para entenderlo. Ella salía del trabajo, conducía hasta allí, y se veía con él. No necesitaba imaginar los detalles, me bastaba con saber que mientras yo hacía la cena o revisaba las facturas, ella estaba con él, mintiéndome sin pestañear. Durante las noches siguientes no podía dormir. Me quedaba despierto mirando el techo, escuchando su respiración tranquila. Me preguntaba si pensaría en él mientras dormía a mi lado, si repasaría mentalmente lo que habían hecho, si comparaba. Me di cuenta de que había dejado de sentir pena. Lo que sentía era una mezcla de rabia y curiosidad. Quería verlo. Quería ponerle cara al tipo que se metía en mi cama por la puerta de atrás. Un lunes, Clara me dijo que tenía que quedarse hasta tarde corrigiendo exámenes con el nuevo. La palabra me dio un escalofrío, pero fingí normalidad. Le respondí que no había problema, que yo me encargaba de la cena. Cuando se fue, la seguí en coche. No me reconocería, mi coche es discreto y ella no esperaba que yo sospechara. La seguí desde la calle donde trabaja hasta un bar de tapas en Alcobendas. Aparcó, y unos minutos después apareció él. Lo reconocí enseguida, aunque nunca lo había visto. 30 y pico, pelo negro, barba recortada, buena postura. No era un crío, ni un modelo, pero tenía ese aire de tío seguro de sí mismo que gusta a las mujeres que buscan emociones nuevas. Se abrazaron como si lo hicieran todos los días. No fue un beso de película, fue algo más íntimo, más natural, más de costumbre. Se sentaron en una mesa del fondo. Pedí una cerveza y me quedé fuera, observando desde el coche. Estuvieron una hora. Luego salieron, y se marcharon juntos en el coche de él. No lo seguí más. No me hizo falta. Ya tenía la confirmación definitiva. Ella no era mi mujer. Era otra persona que se parecía a ella. En ese momento sentí algo extraño, alivio. El sufrimiento se me escurrió como si de repente mi cerebro hubiera decidido que ya no merecía la pena seguir dándole vueltas. Lo que me quedaba era decidir qué hacer. Podía enfrentarlo todo esa misma noche, o esperar. Elegí esperar. No por cobardía, sino porque necesitaba tiempo para pensar con claridad. No iba a dejar que la historia terminara con un lo siento, no fue nada. No. Esto iba a tener un cierre como Dios manda.
Durante la semana siguiente actué como si nada pasara. Me volví un actor. Le preparaba el desayuno, le preguntaba cómo había dormido, le hacía bromas. Ella parecía más relajada, incluso más cariñosa, y eso me resultaba repugnante. Una noche, mientras veía una serie conmigo en el sofá, apoyó la cabeza en mi hombro y me dijo que últimamente me notaba distinto, más tranquilo. Tuve que morderme la lengua para no decirle que la tranquilidad que sentía era la del verdugo antes de atar la cuerda. Le sonreí, le acaricié el pelo, y le dije que tal vez por fin me estaba acostumbrando a la rutina. Ella me miró agradecida, sin darse cuenta de que lo único que estaba haciendo era memorizar cada gesto para no olvidarlo cuando todo explotara. Empecé a planear el siguiente paso. No bastaba con saberlo. Quería que ella lo reconociera. Quería ver en sus ojos el momento exacto en que entendiera que ya no podía mentir más. Así que esperé al jueves siguiente, el día de su supuesta clase de pilates. Le dije que me habían cambiado el turno, que saldría más tarde y que no me esperara para cenar. Me miró rápido, quizás sospechó algo, pero asintió. Cuando se marchó, esperé 20 minutos y la seguí otra vez. Fue al mismo sitio. Mismo bar, misma hora, mismo tipo. Esta vez no se quedaron mucho. Se fueron rápido, probablemente al piso de él o a algún sitio que ya tenían preparado. La seguí a distancia, pero cuando los vi aparcar frente a un bloque de pisos me detuve. No necesitaba ver más. Me quedé dentro del coche durante casi 2 horas, sin moverme, sin pensar en nada concreto. Solo sentía una calma helada. Volvió a casa pasada la medianoche. Se quitó los tacones, dejó el bolso, y se metió en la ducha. Me acerqué a la puerta del baño y escuché cómo tarareaba una canción mientras el agua corría. Me entró una risa amarga. Pensé en todo lo que había descubierto, en lo que había sentido, y en lo que vendría después. No iba a gritar, ni a llorar, ni a romper nada. Pero tampoco iba a perdonar. Cuando salió de la ducha, se encontró conmigo sentado en la cama. Me miró extrañada y dijo: ¿No dormías? No, contesté despacio. Estaba esperando a que volvieras de pilates. Su cara cambió. No dijo nada durante unos segundos. Ni siquiera tuvo que responder. En ese silencio, supe que todo lo que había intuido era verdad. Y ella también supo que yo lo sabía. Nos quedamos mirándonos sin decir nada durante tanto tiempo que empecé a sentir como el aire se hacía espeso, no por dramatismo ni por tensión de película, sino porque ninguno de los dos sabía cómo romper ese silencio sin destrozarlo todo de una vez. Clara intentó sonreír, un gesto torpe que no le salió bien. Dio un paso hacia mí y soltó un no sé de qué hablas que sonó tan falso que me habría reído si no me doliera tanto. No respondí enseguida, solo la observé. Tenía el pelo todavía húmedo, el cuello marcado con una ligera mancha roja que antes habría pasado por una casualidad pero que ahora solo podía ser lo que era. No quise perder tiempo con rodeos. Le dije directamente que sabía de Hugo, que sabía lo de los jueves, lo del gimnasio, las fotos y los mensajes. Lo dije todo sin levantar la voz, como quien recita un informe. Ella se quedó paralizada unos segundos, luego intentó negar, pero se notaba que buscaba tiempo para pensar. No sabes lo que estás diciendo, respondió, intentando mantener la calma, estás confundido, Hugo es un compañero, no pasa nada entre nosotros. Entonces explícame las fotos, le corté, sin cambiar el tono. Explícame por qué dejas tu trabajo y conduces 30 kilómetros cada jueves para ver a un compañero. Se sentó en la cama y empezó a llorar. No esos llantos sinceros que rompen el pecho, sino uno contenido, medido, como si esperara que el llanto sirviera de cortina. Dijo que las cosas entre nosotros estaban mal desde hacía meses, que se sentía sola, que yo estaba distante. No lo dijo con rabia,
lo dijo como si estuviera repasando un guión aprendido. Yo la escuchaba, pero cada palabra me alejaba más. Cuando terminó, me limité a preguntarle si seguía viéndolo. No me respondió. Bajó la mirada y se quedó en silencio. Eso fue suficiente. No recuerdo cuánto tiempo pasó después de eso, solo sé que me levanté, fui al salón y me serví un whisky. Ella apareció detrás de mí unos minutos después. Me pidió que no hiciera nada de lo que luego me arrepintiera, que podíamos hablarlo, que todavía se podía arreglar. Le respondí que no había nada que arreglar, porque para arreglar algo primero tiene que existir, y lo que teníamos ya no existía. Me pidió que le diera tiempo, que las cosas se le habían ido de las manos. Le dije que no necesitaba tiempo, que lo que necesitaba era decencia, y eso ya no lo tenía. Durante los días siguientes la casa se convirtió en una especie de campo neutral donde cada movimiento era una provocación. Dormíamos en la misma cama, pero no nos tocábamos, no nos mirábamos, no hablábamos más allá de lo necesario. Me convertí en alguien que solo observaba. La veía escribir en su móvil con cuidado, irse a trabajar con ese mismo olor que ya me resultaba insoportable, volver y fingir normalidad. A veces intentaba iniciar una conversación, preguntarme si quería cenar o si había dormido bien, y yo respondía con frases secas, solo lo justo para mantener una apariencia de convivencia. Sabía que la historia no podía quedarse así, que llegaría el momento en que tendría que hacer algo, pero todavía no había decidido qué. Un viernes me llamó Hugo. No sé cómo consiguió mi número, pero lo hizo. Me quedé en silencio unos segundos antes de contestar. Su voz era tranquila, como si habláramos de cualquier tontería. Me dijo que quería hablar conmigo en persona, que no pretendía faltarme al respeto y que necesitaba aclarar las cosas. No me enfadé. Le dije que si quería verme, podía venir a mi casa. Quedamos esa misma tarde. Clara no sabía nada. Cuando llegó, ella aún estaba en el trabajo. Abrí la puerta y lo vi tal como lo recordaba, tranquilo, seguro de sí mismo, con esa actitud de quien cree que tiene la situación bajo control. Entró, le ofrecí café y se sentó en el sofá. No he venido a provocarte, me dijo. Sé que sabes lo que ha pasado y no quiero esconderme. Clara y yo no planeamos nada, simplemente ocurrió. Le respondí que me ahorrara los detalles, que no necesitaba justificaciones ni discursos sobre sentimientos inevitables. Quería saber si pensaba seguir viéndola. Me miró directo, sin pestañear, y me dijo que no lo sabía, que dependía de ella, que no quería hacer daño a nadie pero que tampoco iba a mentir sobre lo que sentía. Lo escuché sin interrumpirlo, no porque me interesara lo que decía, sino porque quería verle la cara mientras lo decía. Cuando terminó, le pedí que se fuera. Antes de irse, me ofreció la mano. No se la di. Cuando Clara volvió y vio su coche aparcado fuera, se le cayó el alma a los pies. Entró con el rostro pálido y me preguntó si había estado aquí. Le dije que sí. Se echó a llorar otra vez, esta vez sin control. Le pregunté si valía la pena, si él realmente era lo que ella creía. No contestó. Se limitó a repetir que lo sentía y que no había querido que todo terminara así. Esa noche me fui a dormir al sofá. A la mañana siguiente, ella no estaba. Me dejó una nota diciendo que necesitaba unos días para pensar. No la llamé. Durante ese fin de semana me quedé solo, y esa soledad me ayudó a ordenar las ideas. No quería venganza, al menos no del tipo que deja heridas físicas o escenas ridículas. Quería que entendiera lo que había perdido, pero sobre todo quería salir limpio, sin arrastrar la miseria de su traición. Así que empecé a preparar lo que vendría después. Llamé a un abogado amigo mío y le conté lo básico, sin entrar en detalles personales. Me explicó cómo proteger mis bienes, cómo mover las cuentas y cómo dejar constancia de la infidelidad en caso de que el divorcio se complicara.
Lo hice todo sin decírselo a nadie. Clara volvió el lunes por la noche. Parecía más tranquila. Me dijo que había estado en casa de su hermana y que había pensado mucho. Quiso hablar, y yo la dejé. Me dijo que se había equivocado, que lo de Hugo había terminado, que no sabía en qué momento se cruzó la línea. Lo escuché sin moverme. Cuando terminó, le dije que me alegraba de que lo entendiera, pero que ya era tarde. Me pidió que no lo dijera como si todo estuviera decidido, que podíamos ir a terapia, que podíamos intentar reconstruir. Le respondí que no se puede reconstruir algo que ya no existe, y que lo único que podíamos hacer ahora era resolverlo de forma civilizada. Esa noche ella durmió en el dormitorio, yo en el salón. A la mañana siguiente me encontré con que había preparado café y tostadas, como si nada hubiera pasado. Me senté frente a ella, y por primera vez en días la miré directamente. Le dije que la próxima semana presentaría los papeles del divorcio y que quería hacerlo sin escándalos. No reaccionó enseguida. Se le escapó una lágrima, pero no dijo nada. Luego se levantó, recogió su taza y se fue al trabajo sin despedirse. Las siguientes jornadas fueron una rutina extraña. Ella intentaba comportarse con normalidad, pero ya no tenía sentido. Yo hablaba con el abogado, con el banco, con la gestoría, y cada paso me hacía sentir más libre, aunque al mismo tiempo me pesaba la idea de perder lo que había sido mi vida durante casi una década. A veces, cuando estaba solo, pensaba en los primeros años, en los viajes, en las cenas, en las risas sin esfuerzo. Todo eso se había convertido en ruido de fondo. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en el salón, ella llegó antes de lo habitual. Traía una bolsa con la compra y 2 cervezas. Dijo que necesitábamos hablar de verdad, sin reproches. Acepté. Se sentó frente a mí, abrió las botellas y me miró sin parpadear. Dijo que no quería perderlo todo, que sabía que me había destrozado, que no pretendía que la perdonara pero que no soportaba la idea de que todo terminara con odio. Le contesté que ya no la odiaba, que lo que sentía era otra cosa, algo más seco, como si se me hubiera agotado el afecto. Le pregunté si aún veía a Hugo. Dijo que no, que había terminado con él el mismo día que me enfrenté a ella. No sé si era verdad, y sinceramente, ya me daba igual. Cuando terminamos de hablar, recogió la mesa y me dio las gracias por escucharla. Fue un gesto extraño, casi cortés. Me pidió que no me adelantara con los papeles, que necesitaba procesarlo. No respondí. Esa noche se quedó dormida en el sofá. La miré un rato, y me di cuenta de que ya no sentía nada. Ni rabia, ni tristeza, ni deseo. Solo una especie de distancia que no se puede medir con palabras. Al día siguiente me levanté temprano, preparé una maleta pequeña y salí de casa sin hacer ruido. No tenía un destino exacto, solo necesitaba alejarme. Conduje hasta Toledo y me quedé en un hostal barato. Encendí el móvil, vi varios mensajes suyos, todos iguales, que volviera, que habláramos, que no podía entender que todo acabara así. No respondí. No porque quisiera castigarla, sino porque por fin entendía que ya no había nada que decir. La decisión estaba tomada, y aunque doliera, era la única que tenía sentido. Al tercer día de estar en Toledo, Clara apareció en la puerta del hostal. No me molesté en preguntarle cómo me había encontrado, supuse que habría revisado el historial del navegador o tal vez simplemente me conocía lo suficiente como para adivinar a dónde iría. Vestía como si viniera de trabajar, aunque no tenía aspecto de haber puesto un pie en el instituto. Entró sin pedir permiso, se sentó en la silla frente a la cama y no habló durante varios minutos. Yo seguí leyendo un documento del abogado en el portátil, fingiendo que no me afectaba su presencia, aunque cada segundo se hacía más denso que el anterior. Finalmente, me dijo que no estaba allí para convencerme de nada, que entendía que había cruzado una línea sin retorno,
pero que antes de aceptar el final necesitaba saber qué iba a pasar con todo. Con la casa, con las cuentas, con el coche, con los muebles, con los años que habíamos compartido, como si eso fuera un contrato con letra pequeña. Me hizo una lista mental de temas que tenía preparados como si viniera a negociar la separación de una empresa. Le respondí que no se preocupara, que ya tenía todo hablado con el abogado, que recibiría lo que le correspondía y que no pensaba pelearme por cosas materiales. Eso pareció incomodarla más que si le hubiera gritado. Tal vez esperaba una escena, una reacción, un gesto que le diera alguna señal de que todavía me importaba, aunque fuera para bien o para mal. Pero no le di nada. Le pregunté si aún no veía. Ella dijo que no, que después de la última conversación conmigo, se habían distanciado. Añadió que él tampoco quiso seguir, que le dijo que esto no iba a terminar bien para ninguno de los dos, que ella estaba demasiado rota y que él no era la solución a nada. No supe si creerle, pero tampoco me interesaba. No necesitaba saber si el otro estaba dentro o fuera de su vida, lo que necesitaba era dejar atrás ese círculo en el que todo olía a traición. Después de esa conversación, Clara regresó a Madrid. No intentó quedarse, ni alargar el momento, ni lloró como había hecho otras veces. Cerró la puerta del hostal y se fue como alguien que entiende por fin que ha perdido. Yo permanecí en Toledo 2 días más. Hablé con mi hermano por teléfono, le conté lo esencial sin entrar en detalles, y me ofreció quedarme unos días en su casa. Lo rechacé. Necesitaba estar solo. Aproveché ese tiempo para organizar mi cabeza, para revisar los últimos movimientos del banco, para establecer las nuevas condiciones del alquiler del piso y para preparar el traslado de algunas cosas que pensaba llevarme conmigo. No quería volver a esa casa, pero sabía que era necesario hacerlo una última vez. Volví un lunes, por la tarde. Clara no estaba. Había recogido algunas de sus cosas, no muchas. Se notaba que no sabía qué llevarse, como si aún dudara si era el final definitivo. Abrí las ventanas, saqué bolsas de basura llenas de papeles viejos, libros compartidos que no quería volver a ver, ropa que ya no decía nada. Dejé una caja con sus cosas en el pasillo. No escribí ninguna nota, no pegué ningún mensaje sentimental. Solo una caja con su nombre y dentro lo que me parecía suyo, o lo que ya no quería que estuviera conmigo. Durante esa semana me dediqué a cerrar los últimos asuntos. Pasé por el banco a modificar las cuentas, separé mi nómina, anulé tarjetas compartidas, hablé con el casero para avisarle de que dejaría el piso en menos de un mes. Llamé a una empresa de mudanzas y preparé una lista de lo que llevaría y lo que dejaría. Decidí quedarme con el sofá, el escritorio y mi cama. Lo demás no me importaba. La nevera, la lavadora, la mesa del comedor, todo eso podía quedarse para ella o acabar en la basura. Mi intención era empezar de cero, con lo mínimo, pero sin cargas innecesarias. Un viernes por la noche, mientras terminaba de guardar documentos en una carpeta, sonó el timbre. Era Clara. Venía sin maquillaje, con el pelo recogido y una expresión que ya no conocía. Me pidió pasar unos minutos. Asentí. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas, y me dijo que había venido porque quería contarme algo que no había dicho antes. La miré sin interrumpirla. Me dijo que el asunto con Hugo había comenzado hace más tiempo del que yo pensaba, que no fue un error reciente, ni una decisión impulsiva, sino algo que fue creciendo con lentitud. Dijo que no lo justificaba, que no me lo contaba para que la entendiera, sino porque sentía que debía ser honesta al menos una vez. Me preguntó si había algo que yo quisiera decirle, no sobre el divorcio, sino sobre nosotros, sobre lo que habíamos sido. Le dije que no, que lo que necesitaba decirle ya lo había hecho con mis actos. Se quedó callada. Luego preguntó si me había acostado con alguien durante todo este tiempo. Le respondí que no,
que nunca lo hice mientras estábamos juntos, ni durante la etapa en que ya todo se había roto. Me creyó, porque sabía que no tenía razones para mentirle. Antes de irse, me miró y me dijo que si algún día me cruzaba con ella por la calle, esperaba que pudiera saludarla sin rencor. Le dije que no podía prometerlo. Se fue sin añadir nada más. Esa fue la última vez que la vi en persona. La mudanza fue tranquila. Los tipos de la empresa trabajaron rápido. En 2 horas ya tenía todas mis cosas en el nuevo piso. Era pequeño, sencillo, sin adornos, pero me gustaba. Era mío. Me pasé los primeros días ordenando cajas, instalando la cama, conectando el router, colgando cuadros que había tenido guardados en el trastero desde hacía años. No tenía prisa. Hacía todo despacio, como si necesitara darle sentido a cada objeto, como si cada tornillo que ajustaba fuera una manera de recuperar el control. Una noche, mientras cenaba solo viendo la televisión, me llegó un correo. Era de Clara. No era largo, apenas 3 párrafos. Decía que no esperaba respuesta, que solo quería agradecerme no haber hecho de la separación una guerra. Me deseaba suerte. No la respondí. No por orgullo, sino porque ya no había nada más que añadir. Era una página cerrada. A partir de ahí mi vida cambió de ritmo. Volví a salir con amigos, empecé a retomar cosas que había dejado abandonadas, como el cine los domingos o salir a correr por el parque en las mañanas de sábado. Hablé con una terapeuta, no porque me sintiera destruido, sino porque quería entender por qué no lo vi venir, por qué me resultó tan fácil perdonar en silencio hasta que fue demasiado tarde. La terapia me ayudó a ver que la confianza ciega no es un valor, sino una herramienta que si no se revisa se convierte en debilidad. Un día, mientras volvía a casa del trabajo, me encontré con una conocida que no veía desde hace años. Me preguntó por Clara, por cómo estábamos, por si seguíamos viviendo en el mismo sitio. Le dije que nos habíamos separado, que fue todo muy reciente. Puso cara de sorpresa, luego de pena y finalmente de curiosidad. Quiso saber qué había pasado, pero no le di detalles. No porque me avergonzara, sino porque no quería volver a esa historia. No era parte de mí, era parte del pasado. Al llegar a casa me serví una cerveza, abrí el portátil y me puse a escribir una lista de cosas que quería hacer antes de fin de año. No era nada ambicioso, viajar a Lisboa, cambiar de móvil, terminar un libro que había empezado en enero y nunca retomé, invitar a cenar a mis padres, plantar algo en el balcón. Pequeñas cosas. Todas mías. Todas posibles. Me di cuenta de que la vida, incluso después del desastre, no se detiene. Simplemente toma otra forma. Y aunque no se tratara de felicidad inmediata ni de redención, sí era un comienzo real. Algo que podía sostener con las manos sin que se deshiciera al primer contacto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo peor ya había pasado. Y eso era suficiente. 3 semanas después de haberme instalado en el nuevo piso, recibí una llamada que no esperaba. Era el director del instituto donde trabajaba Clara. Me sorprendió tanto que tardé un momento en contestar. Me dijo que sabía que ya no vivíamos juntos pero que había surgido un problema que necesitaba comentar conmigo. Dijo que no era una cuestión administrativa, que era algo más complicado. Al principio dudé, no entendía por qué me llamaba a mí si Clara estaba viva, trabajando y en pleno uso de su móvil. Pero el tono de su voz no era casual, tenía ese matiz de quien quiere soltar una bomba pero no sabe cómo hacerlo. Le pedí que fuera directo. Me dijo que Clara había sido denunciada por mantener una relación inapropiada con un compañero del centro, concretamente Hugo. No lo nombró con apellidos, pero no hacía falta. Al parecer, un grupo de padres había detectado ciertas conductas entre ellos durante el horario laboral que consideraban poco profesionales.
A eso se sumaban ciertos comentarios que circulaban entre los alumnos mayores, chismes que ya habían llegado a dirección y que amenazaban con salirse de control. Me dijo que la inspección educativa estaba al tanto y que Hugo había sido apartado temporalmente mientras se evaluaban los hechos. Yo escuchaba todo sin intervenir, sin reaccionar siquiera. No me alegraba ni me indignaba. Simplemente trataba de entender por qué me lo contaba a mí. Fue entonces cuando me dijo que Clara, en su declaración, había mencionado que estaba atravesando un proceso personal complicado y que quizás eso había influido en su comportamiento. Lo decía como si fuera una forma de justificarlo todo. El director me pidió que si por algún motivo me requerían como testigo, estuviera disponible. Acepté sin preguntar más. Cuando colgué, me quedé sentado en la mesa del comedor sin moverme. Pensé en cómo las cosas se habían deteriorado tan rápido. Si alguien me hubiera dicho un año antes que la mujer con la que dormía cada noche terminaría envuelta en un escándalo en su trabajo, me habría reído. Pero ahí estaba, recibiendo llamadas que no quería, oyendo nombres que ya no me pertenecían pero que seguían flotando en mi entorno como si me tocaran. No la llamé. No le escribí. No pregunté cómo estaba. Días después, ella apareció en mi edificio. Llamó al portero y pidió subir. Me negué. No la quería ver. Me dejó un mensaje diciendo que no venía a molestarme, que solo quería dejarme algo importante. Le pedí que lo dejara en conserjería. Bajé media hora después y allí estaba, una carpeta azul con papeles y una carta. Subí con ella y me senté en el escritorio. Revisé primero los documentos. Eran fotocopias de correos que había intercambiado con Hugo, conversaciones que ella misma había impreso. No entendí el motivo de mostrarme todo eso ahora. Había referencias a citas, a lugares, incluso algunas discusiones sobre si él quería formalizar la relación o no. La mayoría eran recientes, posteriores a nuestra separación. Era claro que ella seguía viéndolo pese a haberme dicho que ya no. La carta era corta. Decía que había pensado mucho y que necesitaba que yo supiera toda la verdad. Que su relación con Hugo había continuado después de nuestra ruptura, pero que ahora, con todo lo ocurrido en el instituto, él la había dejado sola, se había apartado para no verse afectado. Añadía que no me pedía ayuda, ni consejo, solo que supiera que ella ya no tenía a nadie. Terminaba con una frase que me pareció forzada: sé que no merezco nada de ti, pero necesitaba contártelo. No respondí. Guardé los papeles en un sobre y los dejé en el fondo de un cajón que no abría casi nunca. Una semana después, volví a recibir una llamada, esta vez de la madre de Clara. No solíamos hablar, ni siquiera cuando las cosas iban bien. Me saludó con voz apagada. Me preguntó si podíamos vernos para hablar. Acepté por cortesía, no por interés. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi piso. Ella llegó puntual, con un abrigo gris que le quedaba grande, y pidió un té sin azúcar. Me dijo que estaba muy preocupada por Clara, que desde que la apartaron del instituto no salía de casa, no comía bien, que había empezado a tomar pastillas para dormir y que pasaba el día entero encerrada en el salón. Me preguntó si podía hablar con ella, animarla, convencerla de que no todo estaba perdido. Le dije que ya no tenía ningún papel en su vida, que todo eso había quedado atrás. Ella me insistió, me dijo que Clara se sentía hundida, que hablaba de mí todo el tiempo, que decía que se había equivocado y que yo era la única persona con la que alguna vez había sentido estabilidad. Cuando terminó de hablar, me preguntó si había alguien más en mi vida. Le dije que no. Me preguntó si pensaba rehacer mi vida. Le respondí que lo haría cuando me apeteciera, no cuando alguien esperara que lo hiciera. Me pidió disculpas si estaba siendo invasiva. Le dije que lo entendía, que su preocupación era legítima, pero que ya no tenía sentido pedirme algo que no estaba en mis manos. Terminamos el té en silencio. Al salir,
Nos despedimos sin abrazos, solo con un leve gesto de cabeza. Después de ese encuentro, empecé a notar una presión extraña en mi entorno. Amigos que preguntaban si estaba seguro de no hablar con ella, mensajes de conocidos que me decían que era una lástima cómo había terminado todo. Incluso un compañero del trabajo, que conocía la historia solo por encima, me dijo que tal vez debía replanteármelo. A todos les respondí con la misma frialdad. Les dije que lo que había pasado era irreversible y que no necesitaba consejos. Un sábado por la noche, Clara me llamó. No por error, ni con excusas. Directamente. Contesté por inercia. Me dijo que necesitaba verme, que no iba a rogar, pero que tenía que decirme algo en persona. Le dije que no. Me agradeció haber escuchado y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano unos minutos. No sentía lástima, ni rabia. Lo que sentía era algo nuevo, como una especie de resignación tranquila. Pasaron los días y dejé de pensar en todo. Me enfoqué en mi trabajo, en mi salud, en pequeños detalles que antes ignoraba. Cambié la decoración del piso, pinté una de las paredes, me apunté a un curso de cocina por simple curiosidad. Comencé a escribir en un cuaderno cosas que quería recordar de ahora en adelante, no del pasado, sino de lo que aún quería vivir. No tenía interés en revivir viejas historias ni en buscar nuevas. Me sentía bien solo. No era tristeza. Era algo más parecido a la recuperación. Algo que ocurre en silencio, sin que nadie lo aplauda, sin necesidad de que el mundo lo sepa. Clara se fue convirtiendo en un nombre más, en una etapa que pasó, que tuvo su peso, pero que ya no marcaba el ritmo de mis decisiones. Un día, sin avisar, me llegó una carta certificada. Era el aviso oficial del procedimiento disciplinario contra Hugo, con mi nombre citado como parte del expediente, no como testigo directo, sino como expareja. No supe si reír o romper el papel. Llamé al abogado. Me dijo que no debía preocuparme, que no tenía obligación de testificar si no lo deseaba. Firmé el documento que lo confirmaba y lo devolví. Fue el último acto administrativo vinculado a esa historia. Después de eso, cerré la carpeta, literalmente y en mi cabeza. No había nada más que hacer. No quería saber qué pasaría con Clara, si la despedirían, si encontraría otro trabajo, si seguiría sola. Ya no era mi asunto. El final no siempre trae justicia, pero sí puede traer paz. Y eso fue lo único que quise conservar. El divorcio quedó firmado un martes a las 11 de la mañana en una notaría de Chamberí. No hubo discusión ni cambios de última hora, todo se firmó en menos de media hora. Clara llegó con su abogado, yo con el mío, y no nos dirigimos la palabra más allá de los saludos protocolarios. Parecía una reunión de negocios en la que cada uno tenía que cumplir un trámite y desaparecer. Cuando terminamos, ella salió sin mirarme. No se detuvo, no esperó una conversación final, no hizo ningún gesto extraño. Solo se marchó. Yo me quedé unos segundos más, revisando los papeles que el notario me entregó, mientras mi abogado me decía que ya no había nada más pendiente. Todo estaba resuelto, las cuentas, los bienes, incluso los impuestos. Legalmente ya no teníamos ningún vínculo. Al salir de la notaría, caminé sin rumbo por el barrio. No tenía ganas de volver a casa, ni de hablar con nadie, ni de celebrar nada. Terminar una etapa de la vida no es algo que uno celebre, al menos no cuando ha sido su casa, su rutina y su realidad durante tantos años. Me metí en un bar cualquiera y pedí un menú del día. La camarera me preguntó si esperaba a alguien. Le dije que no. Comí en silencio, pensando en lo que vendría después. No en plan existencial ni con drama, solo repasando las cosas básicas, la nueva cuenta bancaria, el cambio de dirección en el DNI, la próxima revisión del coche. Cosas simples. Detalles que no tienen carga emocional,
pero que sirven para empezar de nuevo. Después del café, salí a la calle y me senté en un banco de la plaza. Vi pasar a la gente sin pensar en nada concreto. Por primera vez en meses no sentía rabia, ni ansiedad, ni siquiera decepción. Lo que sentía era un vacío aceptado, una especie de espacio en blanco que ya no dolía. A los pocos días, recibí un mensaje de su madre. Me daba las gracias por haber hecho las cosas de forma pacífica, por no haber arrastrado a Clara por el barro como, según ella, muchos habrían hecho. Le respondí con un gracias por tus palabras, pero no añadí nada más. No me interesaba quedar bien con nadie. Lo único que quería era cerrar todo sin dejar puertas entreabiertas. Me enfoqué en mi trabajo, acepté horas extra, me apunté a un curso de diseño digital y empecé a leer más por las noches. Me fui adaptando a esa nueva versión de mi vida con menos ruido y más espacio para mí. Un sábado por la tarde, mientras organizaba libros en casa, recibí un mensaje inesperado. Era de Hugo. El contenido era breve, directo. Me pedía una reunión, decía que había algo que tenía que contarme en persona. No respondí de inmediato. Lo dejé en visto durante varias horas, sin saber si contestar o bloquearlo. Finalmente, le dije que podíamos vernos al día siguiente en una cafetería del centro, cerca de la Gran Vía, a las 12 del mediodía. No porque quisiera hablar con él, sino porque había algo que me picaba la curiosidad. ¿Qué podía querer decirme ahora, con todo ya resuelto? Llegué puntual. Él ya estaba ahí. No se levantó, me saludó con un leve movimiento de cabeza. Me senté, pedí un café solo, y esperé a que hablara. Me dijo que me agradecía haber venido, que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, pero que había cosas que había callado y ya no quería llevar encima. Le pedí que no se hiciera el interesante, que si tenía algo que decir, lo soltara ya. Bajó la mirada y empezó a contarme que Clara le había dicho desde el principio que nuestra relación estaba acabada, que dormíamos en habitaciones separadas, que solo seguíamos juntos por comodidad económica. Aseguró que creyó en todo lo que ella le dijo, que se metió en esa historia pensando que no estaba destruyendo nada. Yo lo escuchaba sin reaccionar. Me dijo que ahora sabía que todo había sido distinto, que Clara le había mentido a él también, que nunca terminó conmigo cuando empezó con él y que se lo ocultó hasta que yo lo descubrí todo. No le respondí con ironías ni con reproches. Le pregunté si creía que eso lo hacía menos responsable. Me dijo que no, que solo quería que lo supiera. Le pregunté por qué justo ahora, y me confesó que ya no trabajaba en el instituto, que después del escándalo había decidido mudarse a Valencia, donde había conseguido una plaza en un centro privado. Dijo que no había vuelto a hablar con Clara desde hacía semanas, que la última vez ella le escribió para decirle que se sentía sola y que lo extrañaba, pero que él no contestó. Me dijo que había sido una relación tóxica desde el principio, que los momentos buenos no compensaban el lío en el que acabaron. Cuando terminó, me ofreció pagar el café. Rechacé. Le dije que cada uno debía pagar lo suyo, como siempre debió haber sido. Nos despedimos sin apretón de manos. Salí de la cafetería y no volví a pensar en él. Ni en sus motivos, ni en sus sentimientos. Su historia me era indiferente. Lo que Clara hubiera hecho con él después de mí no me tocaba. Lo único que me importaba era que, por fin, ya no tenían peso en mi vida. Esa noche dormí mejor que nunca. No porque me alegrara su fracaso, sino porque entendí que la historia estaba completamente cerrada. No había más capítulos, no había más sorpresas. Al día siguiente, abrí una carpeta nueva en mi portátil y guardé en ella todos los archivos relacionados con el divorcio, las copias de correos, las pruebas, las conversaciones, incluso la carta que Clara me dejó en Toledo. La guardé sin revisar nada. No necesitaba volver a leerlo. La carpeta quedó con el nombre cerrado y no volví a abrirla.
El lunes siguiente fui a trabajar como siempre, pero con otra actitud. Más ligero. Empecé a notar cómo la gente a mi alrededor me trataba distinto. Algunos con más respeto, otros con más distancia. Supongo que cuando uno cambia por dentro, se nota por fuera, aunque no se diga nada. Un compañero del trabajo me preguntó si había hecho algo distinto últimamente, que me veía más tranquilo. Le dije que había dejado de arrastrar cosas que no me servían. No entré en detalles. No hacían falta. 2 semanas después, recibí un correo de Clara. Era breve. Decía que se había mudado, que había empezado terapia, que no buscaba que retomáramos nada, pero que le alegraba saber que yo estaba bien. No le respondí. No porque estuviera enfadado, sino porque ya no sentía ninguna necesidad de seguir esa conversación. Lo pasado no se borra, pero tampoco tiene por qué repetirse. El resto del año pasó rápido. Me apunté al gimnasio, viajé un fin de semana a Lisboa como había planeado, y retomé contacto con amigos que había dejado de ver durante mi matrimonio. Me sentía más presente en mi propia vida, más dueño de mi tiempo. No buscaba nuevas parejas, ni aventuras, ni consuelo. Solo quería vivir a mi ritmo, con mis decisiones, sin mentiras ni explicaciones innecesarias. Un domingo por la tarde, sentado en el balcón con una cerveza fría y el portátil abierto, repasé la lista de cosas que había escrito al inicio de esta etapa. Había cumplido casi todas. Faltaba una, plantar algo. Bajé al vivero del barrio y compré una maceta pequeña con una planta sencilla, resistente. No porque esperara que simbolizara nada, sino porque quería ver crecer algo desde cero, sin historias rotas detrás. La puse en la ventana, le eché agua, y me senté a observarla sin pensar en nada más. No tuve una revelación, ni una epifanía, ni una frase brillante con la que cerrar este capítulo. Solo tuve la certeza de que había salido de una historia sucia, difícil, pero sin ensuciarme del todo. Había tomado las decisiones correctas cuando más difícil era hacerlo, y eso, sin necesidad de aplausos, era suficiente para mí. No necesitaba venganza. Solo necesitaba recuperar mi lugar. Y lo había hecho. Sin ruido. Sin espectáculo. Solo con pasos firmes. Y ahora, por fin, podía caminar sin mirar atrás.